Y más porque hoy es un día muy especial también, ¿no? Para todos nosotros, porque hoy es día de bautizos. ¿Dónde están los bautizados que se van a bautizar el día de hoy? Acá están. Me gustaría invitarlos acá al frente, aquí en primera fila. Tenía preparado otro mensaje, pero recordé que me tocaba la fecha de los bautizos y quise preparar un mensaje especial para ustedes. Bueno, es para todos realmente, pero creo que también será de bendición a ustedes que están a punto de ser miembros de la iglesia visible de Galilea. Entonces, me gustaría que me acompañaran todos a la segunda carta a Timoteo. Denme un segundo para poder aquí abrir. A la segunda carta a Timoteo. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, porque es tu palabra la que mueve nuestros corazones, Señor. Deseamos, anhelamos seguirte, Señor. Seguir tus caminos, Señor. Padre, que esta palabra sea de bendición para tu iglesia, Señor. Que sea palabra que traiga fortaleza, Señor. Que traiga amor, Señor. Que traiga esperanza a nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Usa mis palabras, Señor, en esta mañana, que no sea yo, Señor, sino que sea tu Espíritu, Señor, que instruya en este mensaje, Señor, que renueve los pensamientos de cada creyente que está aquí, Señor, que sea de bendición, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y hermanos, sabemos que en el andar o en el caminar del cristiano hay momentos en la vida en los que nos sentimos que el peso es demasiado y hay momentos donde nuestro corazón no quiere seguir avanzando. Hay pruebas, hay luchas y hay momentos difíciles. Un atleta puede tener talento, puede tener fuerza, puede tener habilidad, pero si en la hora de estar enfrente en el campeonato siente temor, se paraliza, se acobarda, por más que sepa, por más que esté preparado, va a fracasar. ¿Por qué? Porque el temor paraliza. Y muchos creyentes, hermanos, el día de hoy vivimos así, ¿no? ¿Con qué? Con temor. Tenemos muchos dones que el Señor nos ha provisto, pero vivimos con un temor. Y el temor paraliza, el temor frena, esa es la palabra. Así que el día de hoy quiero predicarte un versículo que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, el versículo es el 7. Capítulo 1, perdóname. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y la idea central de esta predicación es que Dios equipa al creyente para vencer al temor paralizante y vivir con poder, con amor y con dominio propio. Quiero que demos lectura al versículo 7. Y dice así a Pablo, a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué, hermanos? De poder, de amor y de dominio propio. Para poder comprender este texto necesitamos entender qué estaba sucediendo en ese momento. Recordamos que Pablo le está escribiendo a un joven pastor llamado Timoteo, quien estaba liderando iglesias en Éfeso. Pero no está hablando Pablo desde una comodidad de la iglesia, no está Pablo sentado como un teólogo en su escritorio tranquilamente,
sino que Pablo escribe desde una cárcel a oscuras. Recordemos que el pueblo cristiano estaba siendo perseguido por el gobierno de Nerón y Pablo en la carta nos está mencionando que sus últimos momentos están a punto de suceder. Él mismo dice, estoy a punto de ser martirizado. Pablo, la situación o la condición en la que él se encontraba es, estoy a unos días de morir. Pero él sabe que están pasando ciertas circunstancias en la iglesia de Éfeso que le preocupa. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está su hijo amado, ¿quién? Timoteo. Y Timoteo era un joven que tenía muchas cargas y la misma carta nos comienza a decir cuáles son esas luchas que estaba teniendo Timoteo. Primero podemos hablar de las luchas externas y hablamos de la persecución de los cristianos. Me imagino que Timoteo, como un pastor joven, está preocupado. ¿Por qué? Porque muchos de los miembros que están en su congregación tenían la posibilidad de ser encarcelados, de ser martirizados por el evangelio. Si yo le preguntara aquí al pastor y a los ancianos, ¿se preocupan por la situación que pasan los creyentes? ¿Qué dirían? Y a lo mejor las condiciones que tenemos ahorita no son tan fuertes como la que ellos vivían. Él sabía, Timoteo sabía, que alguno de sus creyentes, alguno de los miembros de la iglesia, en cualquier momento podía ser martirizado o podía ser arrestado y llevar a la cárcel. Pero no solo ahí, sino que también tenía problemas internos dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran? Uno, nos dice la misma carta, que habían hermanos que estaban trastornando la doctrina que le habían enseñado a Timoteo. Entonces Timoteo tenía que luchar contra esas doctrinas que estaban, me interesa mucho, como dice, trastornando la mente de los creyentes. Pero ahí no acaban las luchas, hermanos. Ahora también habían hermanos peleoneros ahí adentro. Entonces Timoteo tenía que poner el alto a las contiendas que habían en la iglesia. ¿Creen que eso es suficiente? Pues no, porque también Pablo está preocupado por la situación interna de Timoteo. Él dice, yo conozco tus lágrimas. Vamos a leer, dice, doy gracias. Me acuerdo de ti en mis oraciones de día y noche deseando verte. Dice en el 4, al acordarme de qué? De tus lágrimas. Pablo sabía que también Timoteo tenía una lucha interna muy grande. La presión, la carga que tenía, pero no solo eso, como cualquier joven, tienen deseos, tienen pasiones. Y es por eso que el apóstol le dice, huye de qué? De las pasiones. Entonces, ¿qué carga tan más grande tenía Timoteo? No era una carga ligera, no era liderar a los jóvenes de la iglesia evangélica Galilea, sino que era mucho más grande. Había conflictos. Y es en ese momento, hermanos, y es ahí en ese punto crítico donde Pablo le escribe una frase que debe de haber encendido el corazón de Timoteo. Porque si notamos, le dice, aviva el don. Eso lo dice, chéquense el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de manos. Si Pablo le está pidiendo a Timoteo que avive ese don, es porque estaba apagado. Probablemente Timoteo estaba por los suelos sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Estaba totalmente caído. Y es ahí donde quiero que vayamos al versículo 7, donde Pablo le da unas maravillosas palabras que creo que a cada uno de nosotros pueden confortarnos.
Es en esa situación donde se encuentra Timoteo, donde Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, la palabra cobardía, lo primero que dice el apóstol Pablo es, Dios no te dio un espíritu de ¿qué? De cobardía. O sea, que la cobardía, el temor no proviene de Dios. Pero Pablo no utiliza la palabra phobos, que es miedo o temor, sino usa una palabra que es aún más fuerte, que es de Ilía. Y esa palabra es un término militar que describía a los soldados que iban a la guerra. Y leí algo muy interesante cuando los guerreros o los soldados griegos iban a la guerra, dicen que había una frase que sus madres les decían. Dicen, vuelve con tu escudo o sobre tu escudo. ¿Qué quiere decir? Si el soldado volvía con su escudo, quería decir que tuvo la victoria. O si volvía sobre su escudo, quiere decir que murió sobre la batalla, pero se entregó. Pero aquel soldado que llegaba sin su escudo solo podía decir algo, que ese soldado no cumplió su misión, que ese soldado tuvo cobardía y no cumplió el propósito por el cual fue. Qué fuerte, ¿no? Entonces era visto como alguien cobarde. Si lo trasladamos a una palabra, diríamos que sería una gallina, ¿no? Como dicen ahora. Entonces, la palabra que Pablo le dice es que Dios no te dio un espíritu de ¿qué? Esa cobardía es algo que paraliza, que no te deja avanzar. Y ahí es donde Pablo conecta esta palabra y le dice, Timoteo, tú no debes de abandonar la batalla del evangelio. Dios no puso en ti ese espíritu que huye, ese espíritu que abandona, ese espíritu que se paraliza. En pocas palabras le dice Timoteo, no retrocedas, no calles, no abandones, no huyas del propósito que Dios te ha llamado a hacer. Y es interesante porque Pablo sí describe a dos hombres que fueron cobardes, hermanos. Quiero que me acompañes al versículo 15. En el versículo 15, Pablo dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Es todo lo que nos dice la escritura de ellos. Al parecer eran compañeros de Pablo del Evangelio. No se conoce mucho de estos hombres, quienes al parecer habían sido líderes cercanos a Pablo, bien conocidos entre las iglesias de Asia. Pero aquí es donde aparece eso. Abandonaron a Pablo bajo la presión de la persecución. Y eso, hermanos, es lo que hace la cobardía. La cobardía abandona. La cobardía deja solo a los demás. No te permite servir. No te permite usar los dones que el Señor te ha dado. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a preguntarnos esto. ¿Qué hubiera pasado si Timoteo hubiera tirado la toalla? Recuerden todos los problemas que él tenía. Si Timoteo hubiera dicho, ¿saben qué? Yo no puedo, me retiro, aviento la toalla como el término que usamos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Primeramente, hubiera muerto, dice, ese don que Dios le dio, se hubiera apagado. No hubiera servido para capacitar a los hermanos, para instruirlos, para exhortarlos, para dirigir. Imagínate una iglesia sin dirección, una iglesia sin ser exhortados, una iglesia sin ser animados. ¿Se imaginan una iglesia sin un pastor? Aquellos que lo esté corrigiendo. Hubiera permitido que aquellos hermanos que estaban trastornando la doctrina que se había predicado, se hubiera corrido toda esa doctrina
y muchos probablemente hubieran abandonado la fe. ¿Qué más? Los conflictos, ¿quién les hubiera arreglado? Si hubieran peleado entre los hermanos también ahí, ¿no? La iglesia se hubiera quedado sin pastor y lo más importante, que el testimonio del evangelio hubiera sido debilitado. Pablo, quiero que vayan al versículo 8, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia de Éfeso hubiera parado. ¿Todo por qué? Porque la cobardía lo hubiera paralizado. Si Timoteo hubiera paralizado por el miedo, la iglesia de Éfeso se hubiera quedado sin pastor, la doctrina se hubiera corrompido, los falsos maestros habrían ganado terreno y su propio corazón habría sido seducido probablemente por las pasiones juveniles. Aquellos que se alejan del ministerio lo hacen y vuelven al mundo, ¿a qué, hermanos? A las pasiones juveniles. Pero es ahí donde Pablo le dice, Dios no te ha dado, Timoteo, un espíritu de cobardía para que dejes que todas esas cosas que están sucediendo pasen. Dice, si no te he dado un espíritu de qué, hermanos? De poder. Ese es el espíritu que nos ha dado, espíritu de poder. Dice, eso sí proviene de Dios. El temor no, el poder sí. Y la palabra que Pablo utiliza para poder es la fuerza para realizar lo que Dios manda. Dunamis. No describe, hermanos, una energía, una motivación, no fue ese poder que ese poder que Timoteo ha recibido por el Espíritu Santo, no es un poder que viene de la motivación, sino es un poder que viene de parte de Dios. Porque esa misma palabra que utiliza Pablo es la que él mismo utiliza para hablar del poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo poder del Espíritu que capacita y da dones a los creyentes. Por eso Pablo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, porque declara que el Espíritu Santo no produce timidez, sino una capacidad divina para perseverar, para testificar y para obedecer. Por eso los invité a que estuvieran aquí adelante, porque en este camino que comienzan, tienen que vivir por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vendrán pruebas, porque vendrán luchas, pero Pablo les dice, ustedes no son cobardes, ustedes no han recibido un espíritu de cobardía, sino de poder. Recordemos, quiero que vayamos a Hechos 1:8, nomás tantito. Aquí este capítulo habla de la promesa del Espíritu Santo y Jesús está a punto de ascender a los cielos, pero les dice unas palabras que confortarían a los discípulos. Dice 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que recibiste. Poder para poder testificar. Los discípulos están a punto de quedarse y comenzar a expandir ese evangelio. Pero Jesucristo sabe que no es con las fuerzas de ellos, no es con la valentía de ellos, sino que es con el poder que proviene del Espíritu Santo. Y es ese poder
del cual habla Pablo a Timoteo, que tiene la capacidad de hacer lo que Dios le ha mandado. Ese es el mismo poder que Jesús prometió, es el que ahora afirma a Timoteo que tiene el Espíritu. Pero yo me pongo a pensar, ¿con qué autoridad Pablo diría estas palabras a Timoteo que se encuentra en esas circunstancias? ¿Pablo tenía la validez para hablar con esa autoridad? Siempre decimos que el líder arrastra con el ejemplo. Entonces Pablo realmente pues, es alguien que había sufrido. Cuando nosotros recibimos un consejo, pero y sabes que esa persona vivió lo que te está pasando, le crees. Pablo no está cómodo en su casa y le dice, ay, Timoteo, échale ganas. Tú puedes. No, le está escribiendo desde dónde? Desde la prisión. ¿Tú crees que no tenía el poder ahí? La autoridad. El poder que Timoteo necesitaba. Pero hay algo interesante que leyendo la carta, Pablo nos dice de dónde agarraba esas fuerzas. En Timoteo, ahí mismo en la carta, en el versículo 12, lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que el poder que necesita proviene de su fe en Cristo. En el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo sé a quién he creído. La raíz del valor, de la fidelidad y de la fortaleza de Timoteo no va a venir de su carácter, sino en su fe en quién, hermano, en Cristo Jesús. Como creyentes, nuestro poder, nuestra fuerza para seguir adelante, siempre, hermanos, va a venir recordando a quién hemos creído. Eso lo dice Pablo. Padezco, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. No se avergüenza porque su confianza, hermanos, está anclada en Cristo. También el poder que Timoteo necesita proviene, Pablo le dice, fortalecerse en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayan al capítulo 2, versículo 1. La Biblia de las Américas dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Pues Pablo continúa con una instrucción. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba débil, quería que su aguijón fuera quitado? ¿Qué le dice Jesús? Bástate que en mi gracia. Es en el capítulo 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 2:1. Ahí Pablo le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete. La Biblia de las Américas, quita esfuérzate y pone fortalécete. Entonces Pablo no le dice, sé fuerte, sino toma tu fuerza de la gracia que proviene de Dios. Entonces la gracia que hay en Cristo es una fuente para cada uno de nosotros para obtener fuerza, para obtener poder, para obtener ánimo y valentía. Entonces Timoteo no tenía que producir fuerza sino recibirla. Ahora, otro dato interesante que Pablo nos hace saber aquí en la Escritura es que el creyente para recibir poder debe de recordar las promesas que vienen de parte de Dios. Vamos al 12, capítulo 2, 12 y 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará.
Si fuéramos infieles, hermanos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué interesante que Pablo le dice que Timoteo necesita recordar estas promesas. El sufrimiento que tiene hoy tiene un fin glorioso. Que la fidelidad en las pruebas será recompensada. Que Cristo permanece fiel incluso cuando nosotros tambaleamos. Entonces, la memoria en las promesas produce, hermanos, en nosotros un poder espiritual. Porque olvidar las promesas de Dios en nosotros nos lleva a las flaquezas, nos lleva al temor, nos lleva a cobardarnos. Pero cuando las recordamos, recibimos ese poder que proviene del Espíritu Santo. Y por el último punto, es el poder del Espíritu viene cuando persistimos en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen al 3, 12 y 13. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo recibirán ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en ¿qué? En lo que has aprendido. Permanecer, hermanos, en lo que hemos aprendido. ¿Y qué es eso que Timoteo aprendió? Ahí dice, sabiendo a quién has aprendido y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Permanecer en las escrituras da al creyente el poder para seguir adelante. Otro consejo para los que se van a bautizar, permanece siempre en la palabra. Esta palabra es la que te va a fortalecer día a día. Ahora pasamos al punto que sí. Pablo le dice, ya, el poder que viene de eso, pero también dice de amor. Lo más difícil, ¿no? La palabra que Pablo dice, recuerden que dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor. La palabra que Pablo utiliza para amor es el amor ágape, aquel amor que es sacrificial, aquel amor que es voluntario, que es santo, que es constante, ¿no? Es el amor que Juan describe con el amor que Dios amó al mundo. Es el amor que Pablo dice en Efesios que Cristo mostró en la cruz. Un amor sacrificial, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice a Timoteo que Dios nos dio un espíritu de amor, le está diciendo, Timoteo, tu ministerio, tu llamado, tu perseverancia debe estar empapados del amor divino que solo el Espíritu produce. Y hay un versículo que todos usamos, probablemente el 14 de febrero. Es un versículo que es más usado en los matrimonios. Está en la primera de los Corintios 13. A partir del versículo 4. Y la mayor parte de los cristianos lo usamos para dedicárselo al novio, a la novia, a su esposo, a su esposa. Pero es raro que nunca se lo dedicamos a otro creyente, ¿verdad? Porque realmente el contexto, Pablo está hablando a la iglesia sobre el amor, no le está hablando a una pareja. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. Dice, el amor nunca deja de ser. Pablo se dirige a cristianos, hermanos, en Corinto, que están llenos de dones, están llenos de carismas, llenos de actividad, pero con un corazón, hermanos, pobre en amor. Tenían dones avivados, pero un amor no avivado. Por eso Pablo le dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de amor, un espíritu que lo sufre, que lo cree, que lo espera, pero sobre todo que lo soporta. Timoteo puede avivar el don que le ha sido dado, pero si ese don no lo ejerce a la iglesia con amor, no servirá de nada. Porque el don, hermano, sostiene el ministerio, pero el amor sostiene el corazón. Pero lo más hermoso es que Pablo no solo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de amor, sino que le muestra el ejemplo más sublime, el ejemplo que lo lleve a reflexionar. El amor más grande que se ha visto, ese verdadero amor ágape, sacrificial, santo, voluntario, y ese es el de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a 2 Timoteo 2, a partir del versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Aquí Pablo le va a recordar el amor sacrificial más grande. Y le dice, acuérdate de quién, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, a la palabra de Dios nuestra presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también tengan la salvación que es en Cristo Jesús. Dice, acuérdate de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Era la manera en la que Pablo pudo soportar y amar a los demás, recordando a nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó y dio su vida por nosotros, por amor a nosotros. Ahí encontramos ese amor ágape, sacrificial. Y es el mismo que Timoteo necesitaba para poder llevar a cabo su ministerio. Cristo sufrió por amor, se entregó por amor, soportó penalidades, perseveró en la cruz por amor a los suyos. Ahí es donde Pablo le dice a Timoteo, ten el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces el ministerio sin amor, hermanos, se vuelve una carga. Entonces Timoteo no solo debía combatir la falsa doctrina, sino hacerlo con amor. No solo corregir de errores, sino corregirlos con mansedumbre. No solo soportar las dificultades, sino hacerlo con paciencia. Entonces el Espíritu Santo nos llama, no solo lo llama a defender la sana doctrina, sino a defenderla con un espíritu de amor. Y por último, Pablo le dice que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Me gustó John MacArthur en su comentario a la carta a Timoteo, nos dice que Dios ha dado un espíritu de dominio propio y que está hablando de una mente disciplinada, una mente que sabe poner las prioridades en orden, que piensa con claridad y que evalúa con sobriedad y que actúa sin dejarse arrastrar por impulsos, emociones y presiones externas. Si Timoteo hubiera visto todo lo que estaba pasando y no hubiera tenido ese dominio propio, probablemente hubiera tirado todo, hubiera llorado, hubiera gritado, se hubiera vuelto loco.
llorado de la desesperación, no cumpliendo su tarea. Pero el apóstol le recuerda, Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. Entendemos como una mente disciplinada, una mente que sabe poner las prioridades en orden. Pablo en la carta a Tito 1:8 describe al líder cristiano como dueño de sí mismo, alguien que tiene dominio de sus pensamientos, de sus acciones, de lo que habla, de cómo se comporta, de mantener la situación controlada. Y Pablo nos confirma en Gálatas 5:22-23, donde enseña que uno de los frutos del Espíritu es justamente eso: templanza o dominio propio. Entonces esto significa que la capacidad de mantenernos firmes, sobrios, enfocados y en control no nace de nosotros, sino de una vida sometida al Espíritu Santo. A los que se van a bautizar, Dios también les ha dado el espíritu de dominio, para que en su situación puedan vencer las tentaciones como lo hizo Timoteo, las luchas. Ese es el fruto de dominio. Sabe en quién ha creído, mantiene su propósito en la misión, conserva la claridad doctrinal y no pierde su identidad. Sabiendo que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como conclusión, esto sí lo escribí, se los quiero leer. Hemos visto que Timoteo enfrentó oposición, desánimo, presión cultural, dudas internas, pero también hemos visto que el mismo Dios que fortaleció a Timoteo es el Dios que hoy fortalece a su iglesia. Timoteo, hermanos, ya peleó la buena batalla. Él ya terminó la carrera, como diría el apóstol Pablo. Pero ahora aquellas palabras que fueron dadas para su ministerio, el Espíritu Santo las trae a cada uno de nosotros para nuestro propio caminar. Quiero invitarte a hacer un ejercicio. Y quiero que contestes honestamente qué es lo que te acobarda el día de hoy. Puedes escribirlo. ¿Qué te está paralizando el día de hoy? ¿Qué te acobarda? ¿Qué te está impidiendo que sirvas con poder? ¿Qué te está limitando? ¿Qué está paralizando en tu propósito con Dios? ¿O qué situación te está empujando a bajar el escudo y abandonar el campo de batalla? ¿Escribieron? Pues míralo de frente, hermano. Reconócelo. Y ahora recuerda algo fundamental. Eso que escribiste no viene de Dios. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No proviene del espíritu, no es parte de tu identidad como hijo de Dios. La cobardía no es una herencia espiritual como las que nos dice Pablo. Es una mentira del enemigo, por eso debemos de desecharla. Y ahora hay que recordar lo que sí viene de Dios. Dios te ha equipado, te ha capacitado y te ha marcado con su sello. Él te ha dado poder para cumplir su propósito, poder para perseverar, poder para caminar con fe y no por vista. Así que no dependas de tus fuerzas, sino que depende de la gracia del Señor Jesucristo. El mismo poder que levantó de los muertos a Jesús.
el que te ha dado un espíritu de amor, un amor que no busca lo suyo, sino que el bien del otro, un amor que se sacrifica, que sirve, que perdona, que restaura, que corrige con mansedumbre. No tomes ese pasaje solo para tu esposa, para tu novio, para tu novia. Tómalo para la iglesia a la cual fue escrito, que todo lo perdona, todo lo cree, todo lo soporta. Y Él te ha dado dominio propio, una mente gobernada por la verdad de Dios, una voluntad sujeta a Cristo. Así que, hermanos, a la luz de todo esto, toma una decisión. No vivas desde el temor, vive desde el poder que Dios te ha dado. Abraza esa identidad. No eres lo que Satanás quiere que creas. Eres lo que Dios te ha dicho y que Él te ha dado, las riquezas que Él te ha provisto. Cuando el Espíritu de Dios llena al cristiano, decía Thomas Watson, lo vacía de excusas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que por medio de ella, Señor, recibimos poder, Padre. Que por medio de tu Espíritu, Señor, el fruto trae amor, Señor, para los demás. Trae dominio propio, Padre. Que vivamos nuestro caminar, nuestro ministerio con esa identidad, Señor. De esas herramientas que tú nos has dado y nos has capacitado para servir, Señor. Recordando, Señor, que estamos peleando la buena batalla, Señor. Que no seamos como los soldados que tiran su escudo, Señor, y abandonan. Como esos soldados que nada más están viendo de lejos cómo los demás luchan, Señor. Sino ayúdanos a enfrentar, Padre, día a día. Tú nos has dado un lugar donde congregarnos, Señor. Has traído paz a esta ciudad, Señor. No tenemos persecución, Señor. Pero muchas veces luchamos, Padre. Ayúdanos a tener dominio propio para vencer, Señor. Danos el poder, Señor, que proviene en la fe en ti, Señor, en tus promesas, Señor, en tu palabra, para descansar en ellas, Señor, y caminar con fe, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.